Saludos, una vez más, rogamos al Señor que les continúe bendiciendo. A Él le agradecemos la oportunidad que nos concede un miércoles más de compartir contigo, con los tuyos en tu hogar, con aquellos que aún se enlazan a través de estos medios que quizás no hemos podido conocer personalmente. Y para todos rogamos una bendición muy especial. Recién pues este saludo en nombre de la Iglesia Cristiana Betlehem, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que hacen posible esta experiencia, poniendo su empeño, esfuerzo y corazón, con el único objetivo de que de verdad tú seas alcanzado y de alguna manera llegue bendición a tu vida. Vamos a orar para presentar estos minutos en gratitud al Señor y en ruego de que sea quien nos instruya para cada expresión, para cada asunto, y así lo hacemos en este momento, hermanos. Gracias, Jesús, te damos por otra oportunidad que tú nos concedes, por tu misericordia, por tu bondad, acudiendo a ti, pues, rogando que seas tú quien nos instruyas y nos des sabiduría para lo que hemos de compartir. Tú que conoces el corazón de los hermanos en sus hogares, lleves a ellos, Señor, el pan de la palabra. Señor, seas tú quien lo silbas, que lo instruyas. Señor, al que no te conoce aún, te rogamos que sigas tocando a su puerta, que sigas llamando, que sigas llevando a sus oídos, Señor, un mensaje en medio del cual se le grita a su corazón cuánto tú le amas y cuánto añoras que se rindan a tus pies con el propósito de sembrar en ellos vida eterna. En tu hermoso nombre, Jesús, lo suplicamos. Amén. En esta ocasión vamos a estar compartiendo y utilizaremos como base para ello en Isaías 40, versos 6 al 8. Vamos a estar compartiendo bajo lo que puedes contemplar como título: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En la lectura que te acabo de mencionar de Isaías capítulo 40, versos 6 y 8, dice esta de la siguiente manera: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? De toda carne, aunque toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y mira el verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El pasado domingo en la congregación terminamos de estudiar una temática dirigida a la riqueza, a la hermosura de la Escritura, la importancia de estudiarla, los tesoros que en ella se encuentran, la necesidad de pasar todo asunto a través de la palabra, de la Escritura, para ciertamente poder discernir qué proviene, qué nace en el corazón de Dios y qué no. Así pues, ciertamente es un tema vital para el ser humano, reconocer cuán es el deseo, cuán grande es el deseo de Dios a través de la Escritura, de su palabra, llevar al corazón del hombre su mensaje, su pensamiento. No sé cuántas veces tú lo hayas pensado, pero quizás de pronto te invito allá en tu casa, vas a buscar la Biblia, vas a buscar dónde anotar, con qué anotar. Y en particular te pido un tanto de tolerancia y paciencia, porque hoy en particular vamos a hacer referencia a algunos datos históricos necesarios para lo que queremos compartir. Si tú tienes ya la Biblia en tus manos ahí en tu casa, no sé cuántas veces te has preguntado primero, o sea, mirando el libro, por decir así, como libro, porque la realidad es que es un conjunto de libros. Mirando este instrumento como libro, entre carpeta, encuadernado, posiblemente lo compraste o quizás te lo regalaron. No sé si tú te has preguntado ciertamente cuántas cosas han tenido que ocurrir, cuántas cosas pasaron para que llegara a tus manos. Y no estamos hablando solamente de tener que ir a la librería a comprarlo, o que alguien fuera y lo adquiriera y te lo trajera a tu casa. ¿Cuántos sucesos, cuántos eventos han acontecido, ocurrieron para que esto sea posible que esté en tus manos? Más aún, ¿cuántas veces quizás si confiamos lo hayas leído, lo hayas escudriñado, lo hayas examinado?
¿Cuántas veces quizás lo has mirado y te has dado cuenta que es un conjunto de libros? O sea, no es una sola porción que responda a un solo autor, a una sola expresión. O sea, es un conjunto de libros. Y cuando dije autor, eso vamos a aclarar un poquito más adelante. ¿Cuántas veces has percibido que es un conjunto de escritos que no responden a un mismo tiempo? Es decir, que no se sentó una sola persona a escribirle de Génesis hasta Apocalipsis corrido, sino que es una compilación, una recopilación de escritos. ¿Cuántas cosas habrás pensado tú desde el punto de vista de cuánto trabajo inclusive dio para que llegara a tus manos en términos de preservación a través del tiempo? Y todo eso es importante porque cuando repasemos lo que hemos de hacer, trae a su vez un refrescar a la memoria del corazón de nosotros, que no estamos hablando de cualquier libro. O sea, la Biblia, con todo el respeto de la humanidad, no es cualquier libro. La Biblia no es un instrumento más que tú adquieres para lectura. Lo que encierra en cuanto a contenido es maravilloso. E interesantemente, como instrumento, como conjunto de escritos para que se preservara y llegara a tus manos, también es maravilloso. O sea, es maravilloso por todos lados, si lo quieres mirar así en términos del tema. Cuando hablamos de permanecer, por eso quisimos leer ahí en Isaías, ese verso 8, cuando dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, de tu Dios, la palabra de tu Dios, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Mira, el vocablo permanecer, si buscas cualquier diccionario entre las definiciones que te va a transmitir, te va a decir que es mantenerse sin cambios en determinado estado, condición o situación. Mantenerse en determinado estado, sin cambios, independientemente de las condiciones o situaciones. Interesante, ¿verdad? Mantenerse. Así que cuando en Isaías dice que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, nos está adelantando que la palabra de Dios se mantiene por encima de las condiciones, circunstancias, situaciones y los tiempos. Se mantiene. Cuando precisamente nos empeñamos en mirar el alcance de esa expresión, de ese verso, vamos a ver cosas hermosas. En primer lugar, vamos a mirarlo en términos de los escritos. O sea, el conjunto que tú y yo conocemos hoy como Biblia, vamos a mirarlo como los escritos. O sea, en términos del tiempo en donde se originan, el tiempo que cobijan. Y comencemos para ello precisamente. Cuando hablamos del tiempo en términos de cuando se redactaron estos escritos, mira, forzosamente tú te tienes que remontar al 1450 antes de Jesucristo. 1450 años antes de Jesucristo. Si le sumas los 2021 que llevamos después de Cristo para acá, estamos pidiendo que te remontes en un asunto que data de hace cerca de 3500 años atrás. Para el 1450, lo que tú y yo conocemos como desde Génesis hasta Deuteronomio, 5 libros que precisamente por ellos se les denomina Pentateuco. Esos 5 libros se le fueron revelados, mostrados a quien tú y yo conocemos como Moisés. 1450. Comienza a hacer tus notas un momentito sencillas. Trataré de ser lo más simple posible en términos de rastreo para donde queremos llegar. Así que esos primeros 5 libros de la Biblia, si tú quieres, ahí tienes tu Biblia delante de ti. Hay Biblias que ya tienen fechas asignadas, sugeridas. Si no, mira, no te va una esquinita. Que de Génesis hasta Deuteronomio, en términos de cuando se presentan como escritos con información al ser humano, te ubicas en el 1450 antes de Jesucristo. Después de tener ese cuerpo de escritos recogidos de Génesis hasta Deuteronomio, comienzan a adicionarse otros. Estos otros que vamos a adicionar, entiéndase que se distinguen de los primeros de la siguiente manera. O sea, esos primeros 5 se les conoció como la ley de Moisés, la ley mosaica, a ese Pentateuco. De ahí para acá, entiéndase, mira, de libro de Josué en adelante, en el caso de Josué, te ubicas en un año promedio del 1407 antes de Jesucristo.
El libro de Josué, seguido inmediatamente al cuerpo conocido como Pentateuco, Deuteronomio, recoge experiencias de un hombre. Como así sucesivamente vamos a ver experiencias de hombres, experiencias históricas, instrucciones, mandamientos de parte de Dios, que cuando tú miras el resto de la Biblia, desde Josué hasta, entiéndase, Malaquías, para terminar el Viejo Testamento, desde Josué hasta Malaquías, estás hablando que es desde 1407 hasta el 400 antes de Jesucristo. O sea, estás hablando de cerca, oye, de 1000 años, de 1007 años promedio. Así que, en otras palabras, desde que comienza el asunto que se le revela a Moisés hasta que termina Malaquías, hay cerca de 1000 años que comprenden todo el periodo en que se levantan estos escritos. 1000 años. Y tú vas y lo compras en la biblioteca o la librería y tienes todo compilado ahí, pero comienza a meterte tú en la historia y a mirar 1000 años de escritos. 1000 años que recogen libros que se conocen como históricos, otros poéticos, de profetas, es decir, de mensajes de parte de Dios para un pueblo, para un mundo, para el humano. Libros que cuando terminas de ver el de Malaquías, completando el Viejo Testamento, en conjunto es lo que se convirtieron en lo que se conoce como la Biblia hebrea. O sea, la Biblia hebrea es estrictamente el Viejo Testamento para todos los fines, desde 1450 hasta el 400 antes de Jesucristo. Del año 400 antes de Jesucristo hasta que Jesús ha sentado en el escenario de la humanidad, transcurren 400 años. Muchos le llaman esos 400 años, años de silencio, en el sentido de que no hubo profecía, no hubo instrucción, no hubo palabra divina en ese periodo de tiempo. Eso muchos le llaman años de silencio. Sin embargo, no significa que no ocurriera nada, porque algo sí significativo para lo que estamos tratando aconteció. Y es que para allá, para cerca del 285 antes de Jesucristo, desde ese año hasta el 247, tuvo lugar un proyecto interesante bajo el imperio griego, un proyecto en el cual se convocaron cerca de 70 eruditos judíos, hebreos, y eso es importante, con una gran tarea, y era compilar, recoger todo lo que existía como escrito, reconocido en el pueblo hebreo, reconocido como lo que ya mencioné, su Biblia hebrea, que lo juntaran, lo unieran en términos de examinarlo, estudiarlo, para no solamente organizarlo, escritos desde el 1450 hasta ese presente, entiendo por el presente, en donde escritos hasta el 400 antes de Jesucristo, para que una vez los lograran reunir, organizar, a su vez los tradujeran. Se tradujeron al griego como tal. Y eso es lo que recibe como nombre, lo verás muchas veces por ahí como la Septuaginta. Y ese nombre viene de que fueron 70 personas las envueltas en esta gran tarea, una tarea que tardó casi 40 años. 40 años de compilación y de traducción. O sea, que no fue un asunto de hoy para mañana. A eso súmale para todos los fines, a esos 1000 y pico de años que te acabamos de mencionar, pues que llegó Jesucristo definitivamente, y tenemos que desde Mateo hasta Apocalipsis, pues surge lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Estos escritos desde Mateo hasta Apocalipsis, pues se redactan entre el año 50 después de Jesucristo hasta el año cercano a 100 después de Cristo. O sea, un periodo de casi 50 años, 47 a 50 años. Cuando sumas eso a los años que tomó en la redacción de los escritos que conocemos como Viejo Testamento, estamos hablando de un periodo de escritos de 1057 años promedio. 1057 años. Y como te dije hace un momento, tú coges la Biblia en tu casa, te sientas a mirarla, a leer un salmo, te gozas con él, pero te has puesto a pensar que esos escritos fueron productos de una experiencia de 1057 años para que llegaran a tus manos. Y te voy adelantando el por qué te dije que tuviera un poco de paciencia en temas de datos históricos. Pues cuando mires la Biblia en tus manos, oye, ves reconociendo algo que la humanidad no quiere reconocer, no es cualquier libro. 1057 años de escritos y llegaron a tus manos.
los instrumentos utilizados para que eso fuera una realidad. Mira, reconocido es a través de los muchos estudios que se han hecho, que en términos de lo que son los personajes principales, los centrales de esta vivencia, de esas experiencias escriturales, fueron cerca de 40 personas. Pero fíjate que te dije los personajes principales, porque usualmente lo que escuchamos en los seminarios y institutos, o sea, los principales 40 personas distintas, 40 seres humanos pensantes, a través de 1057 años. Esos 40 humanos, por decirlo así, fueron hombres inspirados, instruidos, dirigidos por Dios a redactar estos escritos. Ya pronto veremos cómo llega esa experiencia a ellos y cómo se perpetúa en escritos. Pero de pronto piensa, los instrumentos humanos como tú y como yo, cerca de 40 humanos que algunos fueron contemporáneos. Por ejemplo, Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías fueron contemporáneos en temas de su existencia. Su ministerio se desempeñó cerca del año 520 antes de Jesucristo. Fueron contemporáneos. Sin embargo, ese Ageo y Zacarías, cuando tú miras con relación a un Isaías, oye, ni remotamente hubo cerca de 200 años entre la existencia de Isaías y la existencia de Zacarías. Isaías vivió primero. Cerca de 200 años antes de Zacarías y de Ageo ejerció su ministerio. O sea, una separación de 200 años de existencia. Así que algunos fueron contemporáneos, otros fueron sumamente distantes en años, a nivel de cientos de años. Te menciono ese dato porque no estamos hablando de que la Biblia sea producto de una reunión que surgiera entre 40 personas para ponerse de acuerdo y decir, vamos a redactar, vamos a escribir y vamos a hacerlo de tal manera que se guarde uniformidad. No, eso no existió. Eso no ocurrió. Desde el punto de vista de la humanidad, del humano. Sin embargo, al principio te dije, cuando tú coges este libro en las manos, que realmente es un conjunto de libros llamado Biblia, oye, parece desde Génesis a Apocalipsis como si fuera un solo escrito, con una uniformidad temática, con unos objetivos dirigidos. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo se desarrollaron estas escrituras? Esa parte de la Biblia, todo es interesante. Cuando volvemos al Pentateuco, a los 5 libros que Moisés fue el instrumento para entregarlos a la humanidad, cuando volvemos al Pentateuco, si buscas, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 34, mira la instrucción que Dios le brindó a Moisés. Capítulo 34, versos 27 al 28, dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Fíjate, escribe. Dios le dijo a Moisés, escribe. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Lo que tú conocemos como 10 mandamientos, oye, Dios se lo dicta a Moisés en esa experiencia que Moisés tuvo en el monte Sinaí. Allí Moisés recibe instrucciones de parte de Dios. Cuando tú examines ese capítulo 34 de Éxodo completo, verás cómo Moisés no subió una sola vez al monte. Lo convirtió en su necesidad de vivencia diaria. Subía al monte. Cada vez que subía, se quitaba el velo. Cuando descendía, se lo ponía para poder tratar con el pueblo y transmitirle lo que Dios le daba. Así que Moisés tuvo una experiencia sobrenatural en donde Dios mismo le dicta, le muestra, le da lo que conocemos como los 10 mandamientos, y no solo eso, sino todo el conjunto cuerpo que conocemos como la ley mosaica, comprendida en esos primeros 5 libros de la Escritura. En el caso de la ley mosaica en particular, entiéndase desde Éxodo hasta Deuteronomio. Pero el libro de Génesis inclusive le es mostrado a Moisés desde el punto de vista, oye, de lo que es el antecedente de la historia del origen del ser humano. Todo esto es tan hermoso y tan misterioso que solo como un ejemplo de ello, ubícate un momento en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, verso 5. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Hebreos 8, 5. Los cuales sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se las advirtió a Moisés. Mira esto, como se las advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole. O sea, a Moisés le da instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. En Hebreo, en el libro de Hebreo nos dice a nosotros, oye, que se le advirtió, se le mostró, se le instruyó. Y mira cómo se le dijo.
mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Moisés en esas vivencias de ascender al Sinaí, donde estaba a solas con Dios, recibió instrucciones de Dios de todo tipo, de toda naturaleza, necesarias para preparar un pueblo, estructurar un pueblo en términos de la normática para vivir, interaccionar en ellos, en sus congéneres entre los humanos y en su relación con Dios. Ahí se le instruyó cómo levantar el tabernáculo, con detalles, medidas, todo. Se le mostró en el Sinaí a Moisés. Así que mira qué revelación. La Biblia empieza con una revelación bien sobrenatural, en donde a un hombre se le muestra se le da una escena en retrospección de cómo nace la humanidad y lo llevan a su presente con las normas de cómo iba a operar aquel pueblo para el futuro. Revelación de parte de Dios a Moisés. Y eso, como ya te dijimos, aconteció en 1450. De ahí en adelante, cuando comienza a caminar en las otras escrituras, de Josué en adelante hasta Malaquías, que es lo que te encuentras, mira, vas a encontrar hombres interhombres de Dios que fueron parte de experiencias, parte de la historia, como el caso de un Josué. Vivió historias, él mismo experimentó los acontecimientos. Hombres que recibieron instrucción, hombres que fueron partícipes de esa combinación de revelación más tener experiencias históricas. Hombres que en conjuntos que levantaron. Pues mira, levantaron escritos cuando todavía el pueblo de Israel como nación era un reino unido, por decirlo de una manera. Escritos que comprenderían, por ejemplo, oye, definitivamente Samuel, Reyes, Crónicas, el mismo libro de Josué que ya te mencioné, el de Jueces. Todo eso se recoge en escritos mientras el pueblo de Israel se mantuvo como una unidad de pueblo. Ya en momentos determinados, el mismo pueblo de Israel sufrió división. Se crea lo que se conoce como el reino del norte, el reino del sur. 10 tribus en uno, 2 tribus en la otra. Esas divisiones comenzaron a afectar cosas que veremos en breve. Pero todo eso se recoge inclusive en la historia de ellos. Examina el libro de Reyes, examina el libro de Crónicas, que hasta de eso te habla. Del rey del norte, rey del sur. O sea, historias recogidas, escritos a través de años. Cuando vas desde Esdras hacia Malaquías, ya vas encontrando otro fenómeno interesante, y es el siguiente. Te acabo de mencionar que el pueblo de Israel sufrió división como es una guerra civil, lamentablemente. Ese pueblo, en la medida en que se debilitó en unos sentidos para enfrentar enemigos. Recibieron ataques de invasores, tanto norte como sur. Ataques que tuvieron consecuencias, como veremos, por ejemplo, el templo fue deteriorado. Pero en un momento dado, inclusive llega al punto del cautiverio. Fueron invadidos por los babilónicos, por los caldeos. Y después pasaron bajo el imperio persa, después el griego, después el romano. O sea, Israel cayó en cautiverio. ¿Y qué tiene que ver eso con las escrituras? Miren, en particular, cuando entran ya los caldeos, el imperio de Babilonia, a las tierras de los hebreos, oye, destruyen a Jerusalén, destruyen el templo. Ya se terminó el lugar donde se reunía el pueblo hebreo a estudiar la palabra, a escuchar las escrituras, a escuchar la ley mosaica, para ser más preciso. Ya no había ese centro de reunión, de actividad. Y donde quiera que estuvieron cautivos, se vieron obligados a responder esa necesidad de reunirse ante su Dios. Y ahí nace la figura conocida como las sinagogas. Nadie tiene certeza de la fecha exacta en que nacen, pero nacen producto de la necesidad bajo cautiverio de reunirse a examinar la ley mosaica. Entonces esto trae otro asunto. Fíjate que en el momento que estaban dispersos y comienzan a hacer las sinagogas, eran puntos distintos, en regiones distintas, y los escritos muchas veces ya no tenían físicamente los mismos en sus manos. Aquellos escritos que levantó Moisés ya no estaban en sus manos. Entonces comienzan a depender, ¿sabes de qué? Oye, de lo enseñado, de lo escuchado, de como le dijeron a Moisés, le enseñará esto a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y mira que entonces qué importante es, cada vez se entiende mejor cuando dice la palabra misma, que toda escritura es inspirada por Dios. Oye, piensa que no solamente se trata entonces de los profetas, sino de todos aquellos seres humanos que les rodearon, que supieron escuchar sus mensajes, plasmarlos por escrito y enseñárselos a otros. Porque muchos de estos libros vas a encontrar que un tiempo fue cuando el profeta tuvo su ministerio y después fue que escribieron la historia del profeta, el mensaje y su ministerio. O sea, que hubo más personas envueltas que definitivamente tuvieron cartas en el asunto. Y qué tremendo para mantener uniformidad del asunto. No es fácil.
Así que las distintas sinagogas comenzaron a escribir lo que venía en sus mentes de la ley mosaica y de los profetas que ya habían estado antes que ellos circulando. Y eso para ti, para mí, tiene que ser importante cuando hablamos de que su palabra permanece para siempre. Eso fue básicamente el elemento común en todo el Viejo Testamento hasta Malaquías. Repasar la ley, repasar la revelación, plasmarla por escrito, reproducirla a manuscrito a las copias y circularla a otras sinagogas para compartir la palabra. Cuando llegas a Mateo, desde Mateo hasta Apocalipsis, oye, pues encontramos a los apóstoles, los discípulos que recogen la historia de Jesús, que recogen la historia de la iglesia, que recogen, oye, las pautas doctrinales, si le quieren llamar así, la teología, dentro de lo que Jesús enseñó como verdades del reino, y se le difunden a distintas iglesias por instrumentos como el apóstol Pablo. Encuentras que los detalles del tiempo del fin mostrados por Jesús a Juan, Apocalipsis. Entonces aparecen esos escritos a través de instrumentos humanos. Y es importante entonces que hasta aquí hemos hablado del tiempo que tomó. ¿Cuánto tomó? Mira, tomó cerca de 1057 años. Instrumentos, seres humanos como tú y como yo, que recibieron la oportunidad de tener experiencias, me refiero a los históricos, instrucciones del cielo, revelación, profecía, así plasmada en escritos para transmitirlo a los sucesores, a los que vendrían, guardado por seres humanos a través del tiempo. Y entonces esto nos lleva a hablar en particular de cómo se preservó. Vemos algunos ejemplos de esa preservación de esa palabra maravillosa. Vamos a regresar allí a Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8, de la palabra del Señor. Dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Te ubico en el tiempo histórico. Oye, Josías era el rey. El templo había sido dañado, averiado por invasiones de soldados, ejércitos provenientes de Siria. Dañado que fue el templo, destruido que fuera. ¿Qué mensaje te da a ti cuando leemos allí en el libro de Reyes, ese verso que acabamos de examinar, cuando dice que en medio de ese trabajo de reconstrucción, cuando mandan a reconstruir el templo dañado, dice que encuentran que he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová? Eso te da un mensaje de que un momento dado dentro de la historia del pueblo de Israel, esa ley mosaica que comprendía los primeros 5 libros de la Biblia, lo que ya se iba constituyendo en historia como un libro de Josué, como el libro de Jueces, Samuel, mezclado historia con profecía. Oye, se les perdió de las manos un momento dado, producto de las invasiones, producto de los ataques. Y aquí cuando están reconstruyendo el templo le encuentran la ley y comienzan a leerla. Y si lees el capítulo completo fue motivo de regocijo, de festejo. Ve tomando en tu corazón y en tu cabeza nota. O sea, ese libro que tienes en tus manos, la Biblia, hubo momentos en la historia en que pareció que iba a desaparecer, en que pareció que lo iban a exterminar. Yo imagino al enemigo gozándose, festejando antes de tiempo, diciendo, mira, arruinaron el templo y hasta desapareció la ley. Pero cuando vienen a reconstruir, le encuentran. Hay otras ilustraciones. Ya no solamente cuando se reconstruye el templo, sino ahora cuando te mueves en la historia, a momentos en que ya te dije que hay en cautiverio, vienen los caldeos, viene Babilonia, invade los territorios hebreos, los toma cautivos, se lleva, oye, a los sacerdotes, se lleva a aquellos altos líderes del pueblo hebreo, se los llevan cautivos. Destruyen el templo, así que ya no hay lugar donde reunirse. Allí era donde se guardaba esa ley.
Entonces, que entra en función lo que ya te mencioné, las sinagogas. Entran en funciones hombres de Dios, inspirados por Dios, dirigidos por Dios. Oye, para hacer memoria de la ley. De ahí era, mira qué importante. ¿Te has puesto tú a meditar cuán importancia cobró el haber estado pendiente, haber escuchado debidamente la instrucción, haber estado reunido allí en el templo escuchando la lectura de la ley de Moisés, haber conocido la historia de Samuel, haber conocido todos esos datos históricos, instrucciones del cielo? Mira qué importante fue que prestaran oído. Entonces, inspirados por Dios, dirigidos por Dios, llega el momento en que tienen que recurrir a sus memorias y esas vivencias para escribir lo que ya no tenían en sus manos, porque ahora estaban exiliados fuera de sus tierras. Y se levantan hombres como un Esdras. Mira el capítulo 7 de Esdras. Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón. Fíjate que te dije cuán importante de verdad es que tú y yo pongamos el corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Te leo sobre ese verso porque cuando tú lees el libro de Esdras, ¿qué encuentras? Encuentras un hombre que con pasión fue de los instrumentos que Dios utilizó, oye, para preservar las escrituras aún en el exilio. Cuando le toca regresar a su tierra, hay preservación de escritos. O el caso de un Daniel. Un caso de un Daniel que, mira qué cosa, Daniel vivió cautiverio bajo los caldeos y después bajo los persas. Así para que es como Dios lo puso en gracia. No solo bajo los caldeos, sino también bajo los persas. Cuando vas a Daniel, el capítulo 12, verso 4, mira lo que dice la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Tú y yo sabemos que Daniel tuvo revelaciones. El libro de Daniel se estudia usualmente en combinación con el libro de Apocalipsis porque habla de eventos del futuro, de eventos del fin. Interesantemente, Daniel recibe esas revelaciones, se le instruye que las escriba, entonces se le pide que las selle hasta el tiempo del fin, o sea, presérvalas, cuídalas. Estando bajo imperios extranjeros, estamos enfocados en pequeños eventos que nos muestran cosas sobrenaturales que fueron necesarias para que este libro llegara hoy a tu casa, a tu mesa. Un Esdras estudioso levantando lo desaparecido. Un Daniel recibiendo revelación e instrucción de que la preserve y la cuide. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabes? Y no faltaron los intentos. No faltaron los intentos de exterminar esa palabra. El diablo se esforzó por tratar de que esa palabra no llegara a la humanidad. Miren, en el 168 antes de Cristo, en el 168 antes de Cristo, Antíoco Epifanes ordenó quemar todos los escritos judíos, que se quemara toda escritura judía, la ley mosaica, los profetas, que se quemara todo. E hizo el esfuerzo por ello. Algunos llamaban las grandes fogatas. Inclusive ordenó matar a los que preservaran escritos en sus casas. Y mencioné en sus casas, medita, no había fotocopiadoras. Retrocede otra vez hasta el gran Moisés. Se pone aquello por escrito. ¿Cómo tú ves que se reproducía a manuscrito? Pues se llaman manuscritos. A mano. Sacar copias de todo aquello a mano. Reproducir copias de historia de 1000 años a mano. Y ahora viene y ordenan que se queme. Pero definitivamente se preservó. Se preservó porque inclusive encontramos cuando aparece Jesús en escena. Si vas conmigo a Lucas capítulo 4, versos 16 y 17 que encontramos. En tu mente piénsalo así. 168 años de que Jesús apareciera en escena, viene una autoridad gubernamental y ordena la quema de toda escritura. Mas entra Jesús en el escenario de la humanidad y mira lo que dice Lucas 4, versos 16 al 17. Vino a Nazaret donde se había criado, hablando de Jesús,
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Qué bonito, y lo repaso, conforme a su costumbre. Entonces me meditado que Jesús, siendo quien era, la segunda persona de la Trinidad encarnada, que tú crees, sabría él las escrituras, te las podría recitar, si es el autor de las mismas, el que las dicta. Sin embargo, él tenía por costumbre ir a congregarse. Iba los días de reposo a escuchar la lectura de la ley, la lectura de los profetas. Que eso me motive a mí, te motive a ti que me estás escuchando, a imitar a Jesús. Él sabía aquel contenido, mas iba a escucharlo otra vez. Esto no se trata de que ya yo sé eso. ¿Cuántas veces habré escuchado lo mismo? Jesús te puede haber dicho a ti y a mí, si yo la sé completita, yo te la puedo recitar ahora mismo, pero voy a ir como es mi costumbre, hoy a escuchar a otros, enseñarla y a leerla yo también. Mira cómo dice ahí completo del verso. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿A leer qué? Se le dio el libro del profeta Isaías. Te acabo de decir que hubo un intento de quemar todo escrito 168 años antes de que Jesús naciera, se encarnara. Mas no lo lograron, el diablo no lo logró. Aquí tienes a Jesús leyendo el profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito y siguió leyendo. Por eso es que ya tú y yo conocemos, hermosas. Si vas a Mateo capítulo 5, verso 17, escucha a Jesús diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, la ley mosaica, los profetas que te he dicho ya que a través de tantos años recibieron palabras, dieron palabras, se recogieron esas palabras en escritos. Viene Jesús y dice: yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas. Está haciendo referencia a ese cuerpo de escritos, esos escritos maravillosos que hoy tú y yo tenemos cómodamente recogidos de lo que llamamos Biblia. No pudieron destruirlos. Miren, en el 303 después de Cristo hubo otro intento. El emperador romano Diocleciano ordenó otra vez que todo lugar de reunión de los cristianos fuera destruido. Ahora era de los cristianos, ya no era de los hebreos. Fuera destruido y que todo escrito que poseyera los cristianos fuera también quemado. Obviamente lo intentaron. Hubo muchas muertes. Hubo muchas quemas de casa. Hubo destrucción de lugares. Hubo mucho escrito quemado. Pero tú y yo tenemos hoy día en las manos la Biblia. Se preservó. Mira, hoy día en nuestro presente, si buscas data sobre el tema, vas a encontrar que la Biblia completa como cuerpo, como la que te enseñé hace unos minutos, este instrumento que llamamos tú y yo Biblia, como cuerpo, se ha traducido en 553 idiomas hoy día. El Nuevo Testamento en 1333. Algunas porciones o libros de la Escritura en 2932 idiomas. 2021. Empezamos hablando del 1450. Y esto es un vistazo bien somero a la historia. Me gustaría que la escudriñes tú mismo, para que entonces y la escudriñes con esa mentalidad, la mentalidad de dónde viene este escrito, de dónde vienen estos escritos. ¿Cómo es posible que siendo tantas personas, que siendo en tantos años de diferencia, cómo es posible que parece un solo libro? ¿Cómo es posible que guarde uniformidad en el tema? ¿Cómo es posible que se haya preservado, que todavía exista hasta el día de hoy? Si inclusive estuvieron en medio de guerras civiles, de destrucción, de invasiones, desaparecieron en un momento dado. Allá los encuentran bajo el reinado del rey Josías y hacen fiesta por ello. ¿Cómo es posible que hombres como Esdras y otros y Daniel de distintos puntos regados, separados por años, recibieran instrucción para poder plasmar escritos, guardando uniformidad con los anteriores sin quizás ni verlos? ¿Cómo? Tiene que haber alguien de por medio o alguien majestuoso, definitivamente. Definitivamente no hay otra explicación. Y llegar a un 2021 en donde, como ya te di las cifras, y de hecho puedes buscarlo por ti mismo. ¿Cuál es el libro más circulado? Fíjate que dice circulado, muchos dicen hasta vendido y leído.
¿Por qué yo digo circulado? Porque muchos ejemplares de la Biblia las adquieren instituciones. ¿Para qué? Para regalarlos. Los adquieren ministerios misioneros para regalarlas. Las quieren para llevarlas al corazón que no conoce. Yo prefiero decir circulados. Es el libro más circulado en la humanidad. Qué detalle misterioso, ¿verdad? Que data de 1450, antes de Jesucristo. Así que en síntesis, ¿qué pasa? Esa permanencia de que comenzamos leyendo en Isaías, esa permanencia de la palabra, que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En términos físicos de la escritura, definitivamente es un misterio hermoso. Porque, escucha bien, el que te diga a ti que la Biblia es el libro más antiguo en sentido de que fuera impreso, eso no es correcto. Hubo libros que antiguamente se imprimieron antes que la Biblia, porque hay que distinguir entre lo que es, escribir, lo que es compilar y luego lo que es editar para publicar, circular. Y definitivamente como cuerpo, bueno, te mencioné que esos llamados 400 años de silencio antes de Jesucristo, es que es esa compilación tan famosa de la Septuaginta. ¿Para qué? Recoger todos esos escritos desde 1450 y todos esos años que circularon hasta Malaquía, para recogerlos, ordenarlos, organizarlos y traducirlos al griego. Y se organiza lo que muchos llaman hasta la primera Biblia hebrea, llaman algunos. Hebrea en griego, interesante, ¿verdad? Bajo el imperio griego. Así que desde ese primer escrito de 1450, puesto en manos de Moisés, la instrucción para ello, hasta el sol de hoy, han transcurrido 3.520 años. Y ahí tienes la Biblia en tu casa. Se inició con una revelación definitivamente, sobrenatural. Dios mostrándole a un hombre llamado Moisés, que tuvo 40 años. Esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Yo me imagino, escribiendo todo lo que le iban mostrando. Y siguiendo la instrucción como se le decía, enséñaselo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. 40 años. De una forma sobrenatural, le mostraron hasta Génesis 1:1. Se continuó comunicando este escrito, estas escrituras, a través de 39 humanos, entiéndase, los principales como cabeza, como instrumentos, rodeados de otros como escribas. Escribas que ya después con el paso del tiempo, aunque no lo creas, son las raíces de lo que conocemos como rabinos, que tuvieron la encomienda de eso transmitido por los profetas, plasmarlo en escritos muchas veces, tiempos después. Se ha preservado a pesar de los intentos de destruirla. Subsiste, y no solamente subsiste, sino que se ha multiplicado. Definitivamente, hay algo en ese libro distinto a los demás. Que el hombre pensante, mire, no tiene que, en este momento no que lo diga así, no tiene que ser ni creyente. Cualquier humano que estudie con objetividad, y esa objetividad, escucha, incluye que muchas veces hay críticas, hay ataques, hay cuestionamientos de cómo esos textos, esos escritos se pudieron preservar para seguirlos traduciendo. Hay muchos interrogantes de forma objetiva, pero con todos esos señalamientos, usted, como dije, de forma objetiva, aunque no sea creyente, retrocede la historia y mira. Usted se tiene que preguntar cómo es posible que interviniendo tantas personas, tantos años, este libro cuando usted lo lee guarda uniformidad en su contenido. ¿Cómo es posible que sobreviviera inclusive no solo a circunstancias incidentales como el producto de las guerras hasta desaparición en medio de ruinas y escombros los escritos, sino que sobreviviera a actos intencionales de destruirlos, como quemarlos en más de una ocasión en la historia? ¿Cómo es posible que sobrevivieran? Y ahí están a tu alcance. Esa es la permanencia de los escritos. Y si hablamos de la permanencia del contenido, esa afirmación que porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mira, permanece el contenido. ¿De qué estamos hablando? La Biblia, ya en contenido, o sea, en lo que en las páginas encierra, son escritos que contienen palabras anunciadas en la propia escritura que se han cumplido hasta dentro de ellas mismas. ¿Me explico? Si tú vas al libro de Jeremías, capítulo 20, verso 4,
Jeremías capítulo 20, verso 4. Busca un momento lo que dice allí. Mira esta profecía. Esta profecía tuvo lugar para el año 626 antes de Jesucristo. Dice el profeta Jeremías, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, 626 antes de Jesucristo, y lo llevará cautivo a Babilonia, y matará espada. Jeremías profetiza en el 626 antes de Jesucristo que los judíos, el pueblo hebreo, un momento dado, iba a ser invadido por Babilonia. Le pone hasta el nombre y le dice, y vas a ser llevado cautivo a su tierra. Oye, si te buscan en el Segunda de Reyes, capítulo 24, versos 1 y 2, esto fue en 597 antes de Jesucristo. O sea, estás hablando de cerca de 29 años después. Jeremías, 29 años antes, dice, mira, hebreo, mira el pueblo de Israel, mira pueblo de Dios. Babilonia va a venir y te va a invadir, te va a llevar cautivo y va a matar gente. 597 antes de Jesucristo, búscate en Segunda de Reyes, capítulo 24, versos 1 y 2, y mira cómo dice. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey del imperio que Jeremías profetizó iba a invadirlo. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió. ¿Quién fue el que le habló a Jeremías? Dios le dio una palabra. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos. Los caldeos son los babilónicos. Tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Es decir, en su contenido, la Biblia, lo que conocemos como Biblia, tiene escritos que eran profecías que ya se cumplieron en la historia y se recogen en la propia Biblia. Y eso tiene que poner a pensar al humano. Espérate, ese libro, esa serie de escritos tienen profecías que se anunciaron en un momento dado y ya son historias en la misma Biblia. Oye, ponte a pensar. Los griegos hablaban de silogismo. Si esto y esto es igual a esto y se cumple, pero más probable que esto y esto que es igual a aquello también se cumplirá. ¿Quieres ver otro ejemplo? Porque la escritura también tienen ejemplos, ilustraciones de palabras, profecías dadas, que no solamente recoge la propia Biblia de su cumplimiento, sino que la historia lo recoge y lo comprueba. Te busco este ejemplo porque fácilmente hay personas que pueden decir, bueno, dice la Biblia que Jeremías profetizó y dice en la Biblia en Reyes que se cumplió, porque en la misma Biblia se lo inventaron. Pero cuando tú vas a palabras que se recogen en la Biblia y la historia te confirma que se cumplieron, oye, pues entonces esos que dicen que la propia Biblia se inventa la profecía y la da por cumplida, tienen un problema. La historia de aquellos que no creen en la Biblia muchas veces. Me refiero, por ejemplo, vaya conmigo a Mateo 24, versos 1 y 2. Mire quién fue el instrumento de la palabra, Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Imagino los discípulos contentos, hasta con un grado de orgullo, perdón que lo diga así. Fíjense, ahora estamos hablando del templo que se autorizó su reconstrucción bajo el Imperio Romano. Es interesante. O sea, los hebreos estuvieron bajo los caldeos, bajo los persas, bajo los griegos y luego bajo los romanos. De esos imperios barrieron el templo, lo destruyeron el templo. Fíjense que los romanos en un momento dado autorizan la reconstrucción del mismo otra vez. Tremendo. Pues salen los discípulos viendo el templo y comienzan a hablarle a Jesús de esos grandes edificios. Y mira lo que Jesús les habló. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me hacen los discípulos hablando, mira Señor, y el templo qué bonito, mira esos edificios. Y de pronto el maestro dice, mira, tú estás viéndolo bien, estás viendo el templo bien, estás viendo, lo observa. Pero yo te estoy diciendo que míralo bien, porque no va a quedar piedra sobre piedra en él. Búscate la historia de qué ocurrió en el año 70 después de Jesucristo.
O sea, tenemos al maestro por allá cerca del año 33 después de Cristo diciendo, esto se lo van a barrer, ni piedra va a quedar. Y en el año 70 después de Jesucristo, ¿qué te encuentras? La historia diciendo cómo, producto de una facción hebrea contra el imperio romano, la reacción del imperio en esa región en particular, Palestina y con extensión hacia Jerusalén, fue barrer a la facción hebrea, destruir Jerusalén y quemar el templo. 70 después de Jesucristo. No quedó piedra sobre piedra. Así que la Biblia en su contenido tiene palabras que por un lado es anunciada por los profetas y se recoge su cumplimiento dentro de la propia escritura, pero también tiene palabras anunciadas, por ejemplo, por un Jesús que la historia te confirma que se cumplió, que ocurrió. Yo imagino que cuando ocurrió, pues fue en el año 70 después de Cristo. Tenemos apóstoles vivos todavía. Yo imagino, tenemos por ejemplo a Juan, pensando, wow, me acuerdo cuando el maestro dijo, cuando salimos aquel día del templo, cuando dijo, míralo bien, porque no va a quedar piedra sobre piedra. Y aconteció, historia, lo ocurrido. Definitivamente, esta palabra no es cualquiera. ¿Y por qué no es cualquier palabra? Oye, porque definitivamente esto es una escritura que permanece porque contiene palabras de un Dios que es permanente, de un Dios que es eterno y que es real. Como decía Isaías, del Dios nuestro. Cuando tú miras bien en la porción que hemos citado de Isaías, regresa a ella, capítulo 40, versos 6 y 8. Dice de la siguiente manera, la leemos otra vez. Voz que decía, da voces. Mira, esta humanidad hay que gritarle a los cuatro vientos que la Biblia es la palabra de Dios y que el humano no puede vivir de espalda a la palabra de Dios. El humano puede vivir de espalda como la Biblia instruye. Y el humano está empeñado en vivir de espalda como la Biblia dice. En nuestro país, ahora mismo, en la tarde de hoy, ayer, han estado debatiendo asuntos que atentan contra el orden bíblico, que atentan contra el orden familiar estructurado por Dios en la Escritura. Y el hombre está empeñado en vivir de espaldas a un libro que persiste, que se ha preservado. ¿Por qué? Porque es palabra dada por el Dios eterno. Por eso es que a través de tantos años se recopila. Por eso es que a través de tantos años con mentes distintas que ni se conocieron, guarda uniformidad. Por eso es que a pesar de los intentos de acabarla, no lo logran. Mientras más tratan de suprimirla, más se expande. Porque no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Y el hombre tiene que escucharla. ¿Qué tengo que decir? Decía el profeta. Mira lo que dice el profeta. Dile que toda carne es hierba. El hombre se cree que es eterno. El hombre se cree que es Dios en sí mismo. Y toda su gloria como flor del campo se va a secar, se la va a llevar el viento. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló. Mira, cuando Dios interviene, ay del hombre. Cuando Dios interviene, el hombre, por más que quiera crecerse, cae en su pequeñez real de lo que es. Nadie sin Dios. Ciertamente como hierba es el pueblo. La humanidad es como hierba. Amanece, rebeldece, florece, durante el día se seca y por la tarde perece. La Biblia le dice al hombre de dónde viene y de dónde va, pero no queremos leerla, no queremos reconocerla. Se sigue atacando, se sigue tratando de desvirtuar, se sigue tratando de restarle valor. Se quiere cambiar, se quiere enmendar. Se quiere cambiar el género de Dios, el género de Jesucristo. Se quiere crear un sistema nuevo de orden familiar, un sistema de orden sexual. La Biblia no sufrirá cambios porque es palabra de Dios, se mantiene. Ha permanecido como instrumento y permanecerá en su contenido, porque es su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es una palabra que ha permanecido porque viene del cielo. Es una palabra que se ha preservado porque la ha preservado el Dios del cielo.
Es una palabra que se uniforma porque es Dios desde el cielo quien instruye y guía a los humanos, guió a los humanos que sirvan como instrumentos para, oye, transmitirla, recopilarla y transmitirla. Porque nace un Dios que es permanente, es eterno y seguirá siendo eterno y permanente, y por consiguiente su palabra lo refleja a él, y por lo tanto nunca cambiará, y seguirá existiendo, y pueden seguir tratando de destruirlo y no lo lograrán. Todo intento será vano. Por el contrario, se sigue multiplicando. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25, Pedro cita esta porción. Vamos a verla brevemente para ir resumiendo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Creo que se ha puesto el Pedro. Las almas se purifican por obediencia a la verdad. Hemos hablado del tema de la obediencia montones de veces. Humano, sé obediente. Creyentes, seamos obedientes. ¿A quién? A Dios. Y Dios instruye a través de su escritura, de su palabra. Obedezcamos la palabra. Mediante el Espíritu. Y cuando tú lees la Biblia y le pides a Dios sabiduría, que te muestre la palabra. Mira, la palabra es viva. La palabra, mira, tú sientes algo hermoso ahí adentro, no la vas leyendo, tú sientes cosas preciosas, reales, y eso no es que estés loco, eso es una verdad, porque la palabra se vivifica en ti, se convierte en letra viva. Para el amor fraternal no fingido, la palabra nos enseña a vivir con los demás, nos enseña a comportarnos, a interaccionar, hasta con los enemigos. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La única instrucción que puede cambiar de verdad al ser humano está en la Biblia. Toda demás instrucción que se pretenda en leyes, estatutos, en consejos de peritos y de sabios, no va a llegar a ningún sitio si no va de acuerdo con la palabra. Lo único que cambia al humano es la palabra de Dios, que ha permanecido para siempre y para siempre seguirá. Sigue diciendo. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Está citando Isaías. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amado hermano que estás en tu casa, amado amigo que me estás escuchando, sí me te he invitado a que busques la Biblia. Y te insisto, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia ha llegado a tus manos porque Dios lo ha querido. La Biblia se preservó a través de tantos cientos de años porque Dios te ama. Y porque te ama, Dios se la agenció a través de instrumentos humanos para cuidarla, preservarla, recopilarla y multiplicarla para que llegara a tus manos. Mírala con ojos ¿de qué? De necesidad. Con ojos de reconocimiento de que el autor genuino y verdadero es Dios. Mírala como la que tiene para ti las respuestas. Mírala como la que tiene para ti el mensaje del soberano que te ama. Mírala como la que te habla de lo que te espera esta tierra. Mírala como la que te habla de lo que te espera a ti si crees en Jesucristo. Que son moradas hermosas y celestiales. No en esta tierra, sino en cielos nuevos y tierra nueva. Que cada vez el mundo se acerca más hacia esa gran verdad. Amados, roguemos al Señor que valoremos las cosas que nos ha puesto en las manos. Que cuando tú vuelvas a mirar la Biblia, por favor, no la mires como un libro más. No la mires como es que esa lectura es enzorrosa. Mira, si Dios se ocupó de tanto esfuerzo, a través de tantos años, tantas personas, penurias, circunstancias, sacrificio y esfuerzo, es porque hay un gran valor envuelto. Tírate a encontrarla. Busca esos tesoros y disfruta en Cristo la palabra viva. Eres el verbo, la palabra encarnada. Vamos a orar. Señor Jesús, mira a mis hermanos, mira a aquellos que se enlazan. Ayúdanos, Señor, a tener aprecio por tus cosas. Ayúdanos a valorar la Biblia, las Escrituras, a entender que no es cualquier letra, no es letra muerta, a comprender que apareció en la humanidad de forma sobrenatural. De la misma manera se ha preservado, se ha transmitido, se ha continuado y se ha guardado, porque eres tú quien trajo la palabra, quien instrumentas la palabra,
porque la palabra habla de ti. Ayúdanos a atesorarla y a guardarla en el corazón y dar fruto por ella a los que nos rodean. Bendice a todos los que nos han escuchado de manera muy particular. Si hay alguien que aún no te conoce, Señor, que medite, que reflexione, que lea la Biblia, que se dé cuenta de que la única manera de transformar el alma y de hablar de vida eterna es a tus pies, Jesús. Y la Escritura dan testimonio de ti. La palabra da testimonio de ti. La palabra habla de ti porque tú eres el autor de la palabra. En tu hermoso nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Amados, recordándoles que mañana, Dios mediante, se reúnen los jóvenes adultos en la casa del Señor para seguir alabando y glorificando su nombre, recibiendo presente su palabra. Así que date cita y está todo el mundo invitado, hermanos. Vaya, gócese con los jóvenes adultos. Siéntase un poco más joven, vaya y disfrute. Yo estoy en primera fila. El viernes regresan la juventud a la casa del Señor para seguir alabando, adorando, exaltándole a nuestros juveniles, nuestros jóvenes. Sigan orando por ellos. Que nuestra iglesia presente y la del futuro en medio de un tiempo tan hostil, de tanta confusión. El domingo regresamos a la casa del Señor. Recuerde, primer culto en los atrios, allí en el estacionamiento a las 8 de la mañana. Luego para la escuela bíblica de las 9:15. Luego para el culto de las 10:30. Tienen que registrarse a través del 787-949-1741. Y para este fin de semana hemos anticipado que tienes hasta la medianoche del viernes para registrarte. En particular, en este fin de semana especial, porque el sábado estaremos atendiendo un proyecto en fe de evangelismo para nuestros niños en la comunidad de Navarro. Así que necesitamos tu cooperación, entonces que te registres hasta el medianoche para poder atenderte a ti y atender otros asuntos de la comunidad. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, que tengan una hermosa noche en el Señor, y recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Gracias, Jesús, por este tiempo.